tenemos el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias porque tú nos ayudas a poder caminar en lo que tú quieres, Dios, y el día de hoy te pedimos, Dios, que nos des prudencia, Dios, que nos des sabiduría para recibir amonestación, para recibir dirección, y que podamos caminar en como tú quieres que nosotros caminemos. Dios, te pedimos que nuestro hablar sea agradable para ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy vamos a estar viendo muchas porciones de la Biblia. Entonces, primero vamos a leer Santiago, después de eso nos vamos a ir a varias porciones de Proverbios y vamos a terminar con el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29. Entonces quisiera pedirles que primero abran su Biblia. Esta primera porción no está ahí en sus hojas, pero se las pueden abrir. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. ¿Tienen? Y vamos a comenzar a leer a partir del versículo 5 en adelante. ¿Sí lo tienen? Dice así: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Que vamos a dejarlo aquí. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las palabras que nosotros nos hablamos. Ahí se dice, ¿verdad?, que hay tres cosas que no regresan. El tiempo no regresa, una bala o una flecha que avientas ya no regresa, y en este caso las palabras ya no regresan. En otras palabras, ya que hablas, cada palabra que nosotros tenemos va a tener un efecto, va a tener va a tener su efecto sobre algo, sobre nosotros, sobre personas que están alrededor de nosotros, y nosotros no nos damos cuenta de qué tanto poder nosotros tenemos en eso. Imagínense, regresen atrás a lo mejor a su infancia y van a encontrar dos tipos de recuerdos. Personas que los insultaron y se acuerdan de eso todavía hasta el día de hoy, y personas que los animaron y se acuerdan de eso hasta el día de hoy. Cuando tú crees, nosotros nos damos cuenta de qué tan fuerte es eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando un papá le dice a un hijo: es que eres tonto, nunca vas a hacer nada. Entonces ese niño va a crecer pensando que es que él es tonto. ¿Por qué? Porque le dijo su papá. O sea, las palabras de las personas que están alrededor de nosotros nos edifican o nos destruyen. Y nosotros tenemos que hacernos responsables por nuestras palabras. Vean conmigo: hacerme responsable por mis palabras. A ver, otra vez: hacerme responsable por mis palabras. Nosotros decimos: ay, lo dije sin pensarlo. El hecho de que tú lo digas sin pensarlo significa que ya no tiene un efecto. Pues qué bueno que me lo dices, ¿verdad? Gracias por aclararlo, que no lo pensaste. Ya, haz de cuenta que no pasó nada. ¿Pasa así? No. Especialmente las que nosotros decimos y no las pensamos. Miren lo que dice la palabra. Dice: la lengua es un miembro muy pequeño. Y la verdad, tenemos la lengua y la verdad es un miembro muy pequeño, pero ese es el músculo más peligroso de todo el cuerpo. Ese controla las palabras, pero también controla el apetito. Por eso es que dice la palabra de Dios que si alguien controla su lengua, entonces esa persona es perfecta. O sea, no tiene bronca con nada. Pero dice: la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Y lo llama así: he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, imagínense de dónde nos estamos yendo, porque ahorita todavía va a ir más para allá. Dice: es un pequeño miembro, y ese pequeño miembro se convierte en un fuego, y ese pequeño fuego enciende ¿qué? Un gran bosque. Y luego lo siguiente: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. O sea, desde lengüita, fuego, después de eso le llama, enciende a todo un bosque, y después de eso dice: la lengua es un fuego, es un mundo de maldad.
Y eso, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta. Muchos de nosotros, especialmente por ejemplo los hombres, hablamos sin pensar. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando una pareja, ahora me estaba platicando de una situación que estaban teniendo y ella dice, es que tú me dijiste a mí, el chavo le dice a ella, cuando él ya estaba enojado, le dice, no hombre, pues a mí me gustaban bien grandotas y voluptuosas y pues con quién me vine a casar. Esas palabras, ella cómo las va a tomar, ella es, o sea, lo contrario, ¿verdad? ¿Cómo lo va a tomar ella? Imagínate, ¿tú crees que ella quiere estar intimidada con él simplemente por... Ella va a pensar, tú me rechazas cada vez. Ya que dijiste eso, entonces... Ahora, él le preguntas, oye, es que ¿por qué no pensaste eso? No, y él dice, es que estaba enojado. Entonces, como estoy enojado, me da derecho a atacarte. Y ese es el problema, porque cuando nosotros nos sentimos agredidos, sacamos las palabras. Entonces no nos damos cuenta. Por ejemplo, hay personas que dicen, pues, las palabras me hieren más que los golpes, porque las palabras se quedan y se permanecen ahí para siempre. Y es tan fácil destruir a alguien a través de nuestras palabras. La Biblia nos enseña aquí, dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina, ¿qué dice ahí? Todo el cuerpo. O sea, lo que haga tu lengua contamina todo tu cuerpo. Todo. O sea, no hay forma de escaparte del poder de la lengua. Dice, y no solo eso, dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Como es un fuego, no nos damos cuenta del poder que tiene para destruir. Nos destruye a nosotros y destruye a las personas que están alrededor de nosotros. Entonces nos deja esa idea de que pues, es incontrolable. Y entonces dice la palabra que pues, nadie puede controlar su lengua. Pero el único que sí puede controlar nuestra lengua es Dios. ¿Es quién? Dios. Entonces, las personas que a ti te dijeron ciertas cosas cuando eras niño, que te dejaron pensando. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo tenía un maestro de sexto de primaria. Mi maestro de sexto de primaria, una vez dice, David, te voy a escoger para un grupo especial. Y yo, ¿verdad? Y dice, te voy a enseñar a jugar ajedrez. Y tú vas a ser el mejor jugador de ajedrez de toda la escuela. Yo no sabía qué era el ajedrez. Estaba en sexto de primaria, no sabía qué era eso. Y me enseñó a jugar. Era el único que sabía jugar. Y me convertí en el campeón de mi escuela. Y él como que me hizo pensar, pues que tú eres muy inteligente. Que fuera o no fuera, al menos me hizo pensar eso. Y así como él, también ha habido otras palabras de personas que en comparación, ¿verdad? Es que tú no eres, es que tú no vales, es que tú, comparándote con tu hermano, comparándote. Entonces, todas esas palabras, finalmente, cuando nosotros estamos en silencio o en otras situaciones, las recordamos. Y esas palabras finalmente generan nuestra identidad. O sea, quién tú eres, quien tú te visualizas que eres, mucho está dependiendo de lo que la gente ha dicho de ti y lo que tú has dicho acerca de ti mismo. No escuchamos necesariamente lo que Dios dice acerca de nosotros y que sale de la boca de Dios. Por eso es que dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, lo que debería darnos vida a nosotros es la palabra de Dios, pero lamentablemente hacemos más caso a las personas y las cosas negativas que nos dicen. Y lamentablemente también en nuestra mente, ¿de qué nos acordamos más? ¿De las palabras buenas o de las palabras malas? Imagínate, ¿no? Yo te digo, no, es que tú eres una persona extraordinaria, me caes muy bien, y bla, 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 las 10 cosas te dije bien, ¿cómo se llama? Bien, muy buenas, y luego de repente, la última te digo, pero me caes un poquito mal.
¿Y qué? ¿Cuál te vas a acordar? Pues la mala. Yo dije 10 buenas. Pero así es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque nosotros cachamos esas cosas de la gente. Ahora, el problema es aquí. ¿Acaso yo he dañado? ¿Acaso yo he ofendido? Miren lo que dice. Voy a leer varias porciones de lo que dice el libro de Proverbios y nos enseña un poquito acerca de eso. Dice así, Proverbios 10:19, dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. Entre más hablas, más propenso eres a regar. Entre más. Mi papá es una persona muy callada. Él no anda hablando mucho. Es predicador, entonces a la hora de predicar sí predica, pero es una persona muy callada. Y no conozco gente que se haya peleado con él. ¿Y por qué no se pelean con él? Porque no habla. No dice. Es una persona que cuando finalmente sí dice algo, ya lo pensó bastante. Entonces ya digirió y para las palabras. Mi papá era muy frustrante porque yo le hacía una pregunta y mi papá me contestaba una semana después. Y yo me frustraba, papá, hace una semana que te pregunté eso. Y él lo pensó y finalmente da una respuesta. Pero si nosotros nos soltamos, pues vamos a pecar, vamos a hablar y vamos a hablar fuera de tiempo. Entonces, la primera idea que nos está diciendo aquí es una de las mejores formas de poder, de no ofender y de no pecar, es simplemente ¿qué? Cállate, cierra la boquita, calladito, te ves más bonito. Cállate. Y conmigo, cállate. Dite a ti mismo, cállate. No digas, si sabían que no tenemos que emitir una opinión cada vez. Inclusive, ahorita estamos hablando de nuestra boca aquí, pero en el mundo que vivimos también es lo que sale de nuestros dedos. O sea, lo que publicamos nosotros en redes sociales, todo eso ya se convirtió en parte del quién somos. Se han dado cuenta que hay gente que simplemente tiene que hacer un pleito de todo. Siente que tiene que emitir su opinión. Y nosotros decimos, es que si yo no te digo lo que pienso, estoy siendo un hipócrita. No, decir todo lo que pienses te hace un tonto. Disculpen la palabra, pero eso es lo que nos hace. Es una persona desenfrenada. Tú tienes que aprender a darte cuenta que las palabras no siempre la gente lo va a recibir como tú te lo imaginas que lo van a recibir. Entonces nosotros tenemos que aprender. Hay veces que tenemos que callarnos. Simplemente ¿qué? No respondas, no digas. Y a medida de que tú te callas más, se van a dar cuenta, van a tener menos broncas. Porque ustedes deciden dónde van a hacer un pleito. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes toda la vida están caminando con 2 cubetas, ¿ok? Y en una cubeta traen agua y en otra cubeta traen gasolina. Entonces, ustedes van a enfrentarse a palabras, a circunstancias, a situaciones, y de repente, entonces cada una de esas cosas es como un fuego. Entonces, por ejemplo, si tu esposa te falló en algo, se le olvidó algo, ¿qué vas a hacer? Ahí hay un fuego. ¿Qué vas a hacer? ¿Agua o gasolina? ¿Qué va a hacer el agua? Apagar el fuego. ¿Qué va a hacer la gasolina? Entonces, nosotros todos los días estamos enfrentados con fuegos chiquitos. La única diferencia de cómo te va en tu día es que hiciste con esos fuegos. Porque si tú echas la gasolina, ya se equivocó, y tú le echas la gasolina y lo explotas, entonces es que tú nunca te acuerdas de las cosas importantes, nomás las cosas que son importantes para ti. Ahí sí te acuerdas, ¿verdad? Que sí, todo lo que tiene que ver conmigo, nunca te acuerdas, pero sí quieres que yo esté ahí, ¿verdad?
si quieres que yo te ayude, si quieres que yo te eche la mano, ¿verdad que sí? ¿Qué acabo de hacer? Pues, escandalizar sobre una cosa muy pequeña. Pero ¿qué tal si le echo el agua? No te preocupes, mañana echamos otra vez. Y ahí se acabó. Fin de discusión. O sea, la persona que es prudente es la persona que aprende a cállate. No hagas un escándalo. No hagas un show. Simplemente cállate. Es muy, la gente disfruta mucho cuando no es una persona escandalosa, porque luego ya la gente te empieza a tachar, ¿eh? Es una persona conflictiva. Ya cuando te tachan de persona conflictiva, ya no vas a tener gracia con la gente otra vez. ¿Por qué? Porque eres una persona conflictiva, porque sientes que de cada cosa tienes que dar tu opinión. Sientes que no te puedes dejar que la gente se burle de ti. Sientes que no puedes perdonar a alguien rápido. No, entonces, ¿qué haces? Cada vez estás echando fuego, gasolina. Pero también, por ejemplo, si hay algo bueno que ves, supongamos que es un fuego bueno, porque el fuego es fuego, ¿verdad? Imagínate que ves a tu hijo que está haciendo algo bueno. ¿Qué deberías echarle? ¿Gasolina o agua? Pues gasolina, en otras palabras, mijo, qué bien estás haciendo eso. Quiero reconocerte por lo que estás haciendo ahorita. Si vieron cómo hizo aquello, ¿verdad? Y cómo respondió, así es, así bien hecho. Pero si le echas agua a la paz, una buena de 100, qué bueno que al menos sale una. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy destruyendo, ¿verdad? Estoy destruyendo. Entonces, las cosas buenas, inflalas. Tu bienestar está determinado por tu ejercicio en estas dos cosas. Sabrás refrenarte, sabrás controlarte, sabrás decir, no tengo que decir nada, no tengo que emitir una opinión. Incluso, nosotros nos enojamos hipotéticamente con gente, por ejemplo, en el tráfico, ¿no les ha pasado? Que ustedes se enojan con gente que no conoces. Ya tú ya vas, y ya vas bien frustrado sobre algo que no tienes ningún control sobre ello. La persona ni te escucha, la persona ni te hace en el mundo, y tú ya estás súper enojada y aventándole mentadas, y aquella persona ni te hace en el universo. Pero tú dices, yo no voy a perder mi dignidad sin reaccionar a esta persona. El problema es que eso nos va a llevar a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa. Y lo que no nos damos cuenta es de que ya cuando decimos cosas y la gente nos escucha, ya nunca puedes quitar el efecto sobre eso. Es como si, ¿me permite una hoja? Claro. Sí, una hoja. Entonces, nosotros aquí supongamos que quiero que vean la diferencia entre las palabras buenas que nosotros decimos. Supongamos que decimos una palabra buena, ¿verdad? Sí, bueno, agradable, algo que verdaderamente valga la pena. Así se siente, ¿verdad? Se escribe sobre el corazón de alguien. Pero una palabra mala, una ofensa, un daño, me doy cuenta que cada una de ellas es una puntada. Y lo malo de eso, esa es una palabra que tú dijiste, a lo mejor no la pensaste, a lo mejor tú dijiste, es que en mi mente sonaba diferente. No. Y ya después te diste cuenta, pues no sonó como lo hice. Pregunta. Supongamos que pides perdón.
¿Qué hace cuando pides perdón? Lo único que puede hacer un poquito es como que medio acomodarlo ahí. Pero nunca más va a volver a su estado original. ¿Por qué? Porque las palabras nos marcan. Las buenas como que ahí se quedan, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida. Pero las malas nos penetran. Entonces, hermano, tu esposa hoy se siente, pues como tú le has dicho, como tú la has tratado. Por eso es que la semana pasada estábamos hablando, una esposa nunca se cansa de escuchar, eres hermosa. Nunca. Un hombre, si le dices eso, te dice, o sea, no está bien, no me. O sea, si se lo repites, es que eres hermosa, hasta me debilita, ¿verdad? Escucharlo tantas veces, pero una mujer jamás se va. Pero cuando los esposos les dicen a sus esposas, es que estás bien fea. No sé qué estaba pensando cuando me fijé en ti. Oye, es ese cuerpo tan grandote. En serio, palabras como marrana. Tú le dices eso a tu esposa. ¿Y ella qué piensa? Tengo un niño ahorita que tiene 13 años de edad. 13 años de edad. Niño. Y alguien le dijo a él que está joven. El niño es un palo. Todos los días después de comer, sale al baño y vomita sus comidas. Es un niño de 13 años batallando con anorexia, bulimia. Qué fuerte, ¿no? Porque a alguien se le ocurrió decirle, estás bien gordo, estás bien feo. El niño está con su identidad así, iniciando la adolescencia, y ahora por el resto de sus días ese niño va a batallar con ese pensamiento. Yo no sé quién se lo dijo, me dan ganas de agarrar a esa persona y darle unos trancazos, y porque no se da cuenta del efecto que tiene sobre él. Ahora toda su vida él va a batallar con eso. Y lo mismo tu esposa, cuando tú le dices esas palabras irresponsables que salen de tu boca. Cuando se te ocurra un chiste, no sé si les dije eso, ¿no? Cuando estaban manejando una pareja y voltean y dicen, a una granja de cochinos, y dice, familia tuya, y la señora voltea, sí, son mis suegros, ¿quieres ir a verlos? Nuestras palabras empiezan, las bromas de tu esposa no son buenas. No te burles de ella. Ella es un vaso frágil y tienes que tratarla como un vaso frágil. Proverbios 12:14 dice, el hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Dice, será saciado de bien del fruto de su boca. En otras palabras, el fruto de las cosas que tú dices es lo que te va a traer bien o te va a traer destrucción. Proverbios 13:3, está impresionante cómo dice esto. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿El que guarda su boca qué? Guarda su alma. Guarda su alma. Y eso es impresionante porque Dios nos ha llamado a nosotros a controlarnos. El que dice el versículo 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y esa es la parte que a mí me hace como que temblar. ¿Tus palabras qué son? ¿O son golpe de espada o son medicina? ¿Qué hace la medicina? Aliviana, sana, ¿verdad? No necesariamente sabe rica, pero sana. Tus palabras o destruyen o qué, sanan. O sea, una de las dos situaciones aquí, o destruyen o sanan.
Y nosotros tenemos que asegurarnos de estar sanando, que nosotros estemos diciendo puras palabras que estén trayendo alivio, que estén trayendo medicina a las personas, que estén dándoles paz, que verdaderamente nosotros estemos dando eso. Versículo 15 dice, la blanda respuesta, capítulo 15, versículo 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira. Alguien está enojado contigo, ¿qué debes hacer tú? No, vamos a pensar. Tranquilo. ¿Qué te parece si al rato platicamos esto? Porque tú nada más necesitas que alguien te dé tantita pólvora. ¿Para qué? Para explotar. Tú no nos aguantamos nada. ¿Por qué? Porque decimos, si yo dejo que alguien me grite, entonces están pisoteando sobre mi identidad, están pisoteando sobre mi dignidad. Y yo no voy a dejar que nadie pisotee sobre mi dignidad. No, eres sabio a no responder. Aquí no vas a encontrar un pleito, hermano. Se necesitan dos para pelear, ¿se han dado cuenta de eso? Se necesitan dos. Entonces, cuando alguien traiga así, tú tranquilo, no tienes que continuar en ese pleito. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es el quebrantamiento de espíritu. La lengua pasible es árbol de vida. Ay, la lengua pasible que es tranquila. Proverbios 15, 23 al 28, 23 y 28 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros afirman, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y su palabra a tiempo, la palabra a tiempo, cuán buena es. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. El corazón del justo piensa, di conmigo, piensa. A ver, otra vez, ¿dilo qué? El corazón del justo piensa. Piensa, cállate, es una buena respuesta para ti. Y piensa tantito. Poquito, por favor, o sea, piénsale. Ahorita estamos en esta etapa con nuestro hijo, porque Santi de repente dice cosas. Y mi esposa nada más le dice, Santi, piensa lo que vas a decir. Porque él imita, o sea, escucha cosas y imita. Entonces, de repente le salen las cosas y nosotros, ¿de dónde salió eso, verdad? Son cosas que ha escuchado, pero de repente también salen unas cosas muy feas. ¿De dónde las ha escuchado? No las piensa. No piensa en el efecto que van a tener. No piensa. Y esa es la etapa donde él está. Él es un niño donde no sabe medir las consecuencias. La adolescencia va a entrar y no sabe medir las consecuencias. Inclusive, no sé si ustedes sabían, pero las mujeres, por ejemplo, y los hombres, en la adolescencia, tienen ciertos químicos en el cerebro y especialmente en las mujeres no se desarrolla tan rápido la cuestión de las reacciones inmediatas. Entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, la edad para los hombres para conseguir licencia tú la puedes conseguir a los 16 años y las mujeres no la pueden conseguir hasta los 18. Porque está técnicamente comprobado que a esa edad es cerebral, o sea, no miden todavía las consecuencias. No miden las consecuencias, están manejando y no miden. Es como si simplemente no te das cuenta de eso. Entonces, pero ese es nuestro grave problema. Nosotros ya somos maduros, ya tenemos edad y no nos damos cuenta que no estamos midiendo las consecuencias. Tú no estás midiendo a ver qué tan grande, qué tan grave, qué tan grueso, qué tan feo va a ser estas palabras. Entonces, por eso tenemos que pensar. ¿Y conmigo? Pensar. Entonces, cállate y piensa. A verlo conmigo. Cállate
Cállate. y piensa. Otra vez, cállate y piensa, o sea, no reacciones. Sigue más adelante. Ahora sí vamos a leer. Quiero hablarles un poquito acerca de bueno, cómo es que nosotros pecamos con nuestra boca, porque nosotros tenemos que darnos cuenta que a través de ella pues nosotros pecamos y ofendemos a otras personas. Una forma es chismeando. Cuando nosotros decimos algo y no sabemos toda la información o no somos parte del problema y tampoco somos parte de la solución, ¿eso es qué? Chisme. ¿Y el chisme qué hace? Destruye. ¿A ti te gustaría que te agarraran en chismes y luego que la gente lo creyera? Que decisiones se tomaran en base a tu persona simplemente por algo que alguien les ha afectado un chisme que han hecho de ustedes. ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de ustedes? En mi caso sí, y se siento bien feo porque estás hablando con personas y ya creyeron otra cosa. O sea, nunca te han preguntado, nunca vinieron a verificar la información, simplemente agarraron y dijeron, pues es que eso es lo que dicen, o eso es lo que aquella persona dijo. Entonces su palabra desinformada afecta a otra persona. Así nosotros, ese es dar falso testimonio. Nosotros no dar algo completamente cierto o no hemos nosotros verificado la información. Pero también otra cosa, si no tenemos nada que ver con el problema, nada tenemos que ver con las soluciones, entonces no digamos nada. Cuando un hermano venga contigo y dice, oye, déjame, no te voy a platicar esto como chisme, simplemente te lo platico para que ores, para que lo tengas en oración, ¿verdad? Entre tus pláticas, ¿verdad? Eso destruye. Entonces, cuando alguien venga así, es, espérame, me vas a hablar de aquel hermano, sí, espérame, déjame hablar ahorita de una vez, vamos a hablarlo, ¿te parece? No, quería platicar para eso, era nada más. No, pues para que lo solucionemos, ¿no? ¿Te parece? Pero no queremos solucionar. Entonces, el chisme, otra forma de nosotros pecar es mintiendo. Y la mentira se da por varias formas. Las verdades a la mitad o las verdades a medias, ¿son qué? Son mentiras. Cuando nosotros cambiamos ciertas cifras, cuando nosotros, yo recuerdo una vez, escuché una historia que se me hizo muy interesante. Bueno, son dos historias. La primera historia es de un abogado, que era el abogado de un hombre mafioso que se llamaba, en los Estados Unidos, en Nueva York, que se llamaba, ¿cómo se llama? Al Capone. No sé si ustedes han escuchado ese nombre. Al Capone era el magnate de la mafia en los Estados Unidos. Y no podían, a lo largo de muchos años, él estuvo en su imperio, y no podían ir en contra de él porque tenía un abogado que era muy bueno. Entonces nunca le pudieron comprobar nada. Pero llegó un momento donde el abogado de Al Capone, que era muy bueno, y lo sacaba de todos los apuros legales, siempre tenía un equipo impresionante. Pero llegó el momento donde ese hombre tiene su hijo. Y donde nace su hijo, la pregunta que él se hizo a él, al mismo, dice, yo quiero dejarle a mi hijo un buen nombre o muchas riquezas. Un buen nombre o muchas riquezas. Y se quedó pensando y él se entregó a las autoridades. Y cuando él se entregó a las autoridades, el abogado también hizo caer a Al Capone y todo el imperio se vino para abajo. Y todo fue porque este hombre se entregó a sí mismo y entró a la cárcel, nunca salió. Porque él pensó que le quiero dejar a mí. Varios años después, otra historia, Segunda Guerra Mundial, los japoneses invaden a una isla en Hawái que se llama Pearl Harbor, y ahí es donde comienza la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde se dice que los japoneses, la frase famosa de despertamos al gigante dormido.
Y entre los pilotos, muy pocos que alcanzaron a despegar ese día, había uno que se llamaba Butch, su apellido O'Hare, Butch O'Hare. Y con muy pocas municiones alcanza a subir y alcanza a derribar varios aviones de los japoneses. Y él se convirtió en un torpedo directo hacia una de las embarcaciones de los japoneses. En otras palabras, fue directamente hacia el centro del barco. Y tiempo después, en las cajas negras, la frase que quedó marcada es creo que era defendiendo a mi país o por mi país. Y quedó ese hombre quedó como un héroe nacional. Incluso ustedes van a la ciudad de Chicago ahorita y hay el aeropuerto más grande de Estados Unidos se llama el O'Hare, así se llama. Bueno, ¿cuál es la relación entre estas dos historias? Pues este era el hijo del abogado del señor Al Capone, donde se hace la pregunta: ¿yo qué le quiero dejar a mi hija? Bueno, muchas riquezas, porque eso es lo que nosotros vamos a heredar: nuestra integridad, un testimonio sin tachas, sin escándalos, que puedes decir de tu papá, pues ahí está. O sea, es un hombre íntegro, es un hombre no tiene tacha, o sea, no hay de donde le puedas decir algo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta que queremos dejarles a ellos. ¿Qué quieres que la gente piense y hable de ti o que hable de tus hijos por causa de ti? Pues nosotros seamos hombres íntegros y dejémosle. Qué grueso es que un hijo tenga que pagar la mala fama de su papá. Es que ese es el hijo del borracho, es que es el hijo del maldiciente, es que es el hijo del cobarde, es el hijo del que se huyó, es el hijo del que abandonó a su esposa, es el hijo de... Y esas cosas marcan a los niños y ellos tienen que cargar con los pecados de sus padres también. Pero una de esas viene desde aquí, viene desde pensar en nosotros que vamos a dejarle a nuestros hijos. Por eso nosotros tenemos que ser hombres íntegros. Y si preferimos decir la verdad, y diciendo la verdad, vayamos a parar la cárcel, pues es mejor integridad y una conciencia tranquila, porque si seguimos mintiendo, algún día las mentiras nos van a cachar, algún día las mentiras nos van a destruir. Otra forma en que nosotros pecamos también es cuando ofendemos. Simplemente decimos ahí unas palabras bien hirientes, bien dañinas, agredimos y damos críticas sin la intención de construir, simplemente una crítica X. Y hay varias cosas que yo quiero animarles aquí a que consideremos cuando nosotros estamos pensando en cómo nosotros debemos hablar. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es de que tenemos que cuidar las palabras que usamos. Digan conmigo, cuidar las palabras que usamos. Cuidar las palabras que usamos. Unas palabras, eso que decimos tiene un significado, tiene moral. Cuida las palabras, porque las palabras tienen efecto, pero no solamente tenemos que tener cuidado con lo que decimos, sino tenemos que tener cuidado con cómo lo decimos. Entonces, cuidado con lo que dices, pero también cuidado con cómo lo dices. Hay una gran diferencia entre, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? Hay una gran diferencia entre un poquito de sarcasmo, un poquito de cosas hirientes. Tenemos que cuidar mucho cómo dices las cosas, porque eso marca incluso a veces hasta más. La Biblia nos enseña que si nosotros vamos a hablar, nuestras palabras tienen que ser sazonadas. ¿Tienen que ser qué? Sazonadas con sal, así nos dicen. Otras palabras tienen que estar bien pensadas, ¿cómo va a tener el efecto correcto?
Porque no solamente es decir las palabras, sino cómo lo platicas para que se entienda aquello. Ahora tú dices, pues ya no me toca a mí, ¿verdad? Yo digo y soy honesto y cada quien que piense lo que quiera. No. Por ejemplo, nosotros cuando estamos dando una clase, tenemos que pensar todo y estudiar mucho y estar listos porque una palabra puede salir de contexto, un ejemplo puede salir mal, y si no pensamos nosotros cómo decimos las cosas, pues entonces puede tener un efecto negativo, pero también si no decimos las cosas con el tono correcto, pues también puede ser que no entiendan nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice la Biblia que los maestros o los que enseñan son doblemente juzgados, especialmente los maestros de la palabra de Dios, son doblemente juzgados, una doble condenación, así le llaman. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos responsables de las palabras que decimos. Y cuando estamos hablando nosotros, tenemos que asegurarnos, al menos nuestra responsabilidad como predicadores, hablamos en nombre de Dios. Y eso tiene mucha responsabilidad, tiene mucho peso. Por eso tenemos que pensar bien, oye, ¿cómo vas a decir las cosas? ¿Va a entender de esa forma en que lo estás diciendo? Porque tú puedes pedir perdón, pero ese perdón puede parecer una burla si no lo dices de la forma correcta, si no lo dices en el momento correcto. Entonces tienes que cuidar cómo lo dices, pero no solamente tienes que cuidar el qué dices, el cómo lo dices, sino el por qué lo estás diciendo, tu intención detrás de aquello, porque eso también se va a pesar en la conversación. Yo quiero animarles a que cada vez que ustedes vayan a hablar algo, piensen en cómo quieren que termine esa conversación. ¿Cómo quieren que qué? ¿Cómo quiero que acabe? Yo voy a hablar de esto ahorita. ¿Cómo quiero que acabe esa conversación? Tengo que hablar de esto con mi esposa. ¿Qué quiero hacer? Nada más, ¿me quiero decir dónde está mal? ¿O quiero arreglar este asunto? Quiero mejorar esto con ella. Yo me he dado cuenta, en mi mente, yo les doy tips, ¿verdad? No es bíblico esto ni nada, pero algo que me ha funcionado a mí es tener conversaciones imaginarias con mi esposa. Porque de repente ella me dice algo y yo en mi mente, la primera, ¿cómo se llama?, reacción que se me ocurre, o sea, me separo tantito de donde estoy con ella y pienso lo que yo voy a decir. Y en mi mente se lo digo, si ella me dijo eso, entonces yo me defiendo y le digo, y luego pienso en cómo va a responder ella. Y ya, o sea, ella me dijo algo, yo respondo con una agresión. Y luego después de eso yo pienso, ella va a responder a lo mejor con silencio, y si ya no me habla. Y luego yo después, pues sí, o sea, ya ni arreglamos, ni hablamos del problema, y ahora sobre eso, 3 días que no nos hablamos. Y pienso esa reacción así como que, a ver, ¿cómo sería si nos enfrentamos todo esto? Y después siempre termina bien mal, siempre termina con yo tirado, yo acostado allá en el sillón, ¿verdad? Afuera en el patio, dormido, si acaso, ¿verdad? O 3 días sin comer, siempre termina algo así bien drástico. Entonces pienso, pues no vale la pena. No vale la pena entrar, o sea, todo ese escándalo. Entonces mejor es que nomás ya pensé cómo va a seguir esa conversación y no va a terminar bien. Entonces prefiero simplemente no tener esa conversación. ¿Y cómo puedo rápidamente evitar toda esa conversación? Pues si ella me dijo algo, pues tengo que responder. Si ella quiere que yo cambie algo, si hay algún aspecto donde yo me equivoqué, pues yo tengo que reconocerles perdón. Y un perdóname, ¡pum! Ya no estuvo la bronca, ya no se armó el escándalo, ya no ardió Troya. ¿Todo por qué? Porque simplemente supimos guardar la cordura. Cuando vas a hablar con una persona, piensa, ¿cómo quiero que acabe? Y en base a cómo quieres que termine esa conversación, comienzas esa conversación. Por ejemplo,
cuando tú estás hablando con tu esposa y tú le vas a decir de algo que ella te ha hecho que te hace sentir mal, supongamos o sea, lo que les mencionaba hace tiempo, ¿no? Que tu esposa cuando nosotros estábamos más recién casados, yo tuve este conflicto con ella de que me trataba como un niño, o así yo lo percibía, porque ella me decía cosas como, bájate, límpiate la baja, así, súbete el pantalón, peínate bien, y ella me lo decía así como que X, pero yo lo sentía como una agresión. Y llegó un momento donde me estaba gritando, pero bastante. Pues finalmente me armo ya de valor, le voy a decir. Pero no sé cómo decírselo. Entonces ahí, bueno, entre pidiéndole a Dios, ¿cómo le hacemos? Bueno, la respuesta finalmente fue, mira, Cintia, yo sé que no estás intencionando eso para mal conmigo, pero cada vez que tú me ordenas y me dices algo, me hace sentir como si yo fuera tu hermanito. En ese entonces tenía su hermanito que tenía como 5 años. Y me hace sentir como si fuera Carlitos. Y la verdad, pues, me siento que no soy tu esposa. Entonces, y ella fue súper sabia, porque su respuesta fue, pues yo no quiero hacerte sentirte de esa forma. Digo, me irrita que no haga las cosas, ¿verdad? El problema para mí ya no eran las cosas, ahora ya no lo voy a hacer porque te quiero, ¿cómo se llama? Te voy a dar a todos, tú me dices que no, yo lo voy a hacer que sí, entonces ya el pillo estaba esa cuestión de querer contradecirla cada vez. Pero la mejor forma de hablar es, en vez de atacar, tú tienes que decir, cuando tú me levantas la voz, me haces sentir como si no soy importante para ti. Eso es muy diferente a, es que tú siempre gritas, no te importa la gente, es como si nosotros no existiéramos en esta casa y tú nunca has cambiado y siempre has sido igual y no sé qué vas a hacer, pero quiero que nunca vas a cambiar. Eso es que atacar. Y la otra es que solucionar. Cada vez que vas a hablar de algo que a ti te está molestando, tienes que decirle a tu esposa, cuando haces esto, me haces sentir así. Y ahora si dejas a que ella tome la decisión. Cuando tú no, por ejemplo, hay algunas cosas que dicen, ¿sabes qué? Tienes años de no abrazarme. Entonces ella tiene que decir, cuando tú no me abrazas, tú me haces sentir como que estoy súper lejos de ti. Eso puede llegar mucho más a resolver un conflicto, a tirar nada más, pues tú nunca, siempre eres bien frío, te vas a volver en amargo, pareces un limón y ya ni me gusta estar contigo porque siempre estás amargo. ¿Tú crees que eso va a resolver algo? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, que tú le dijiste a tu marido, imagínate, ¿no? Que tú le digas, es que tú, ¿cómo se llama? Eres un tonto y un irresponsable. Y se lo dices así. ¿Cuándo fue la última vez que tu esposo dijo, wow, tienes razón, sí es cierto, va a cambiar ese aspecto de mí? Cuando tú atacas, no cambias nada. Pero cuando tú lo dices y te abres de corazón y dices, cuando está pasando eso, cuando tú dices esto, cuando tú me hablas de esta forma, entonces a mí me hace pensar, me hace sentir de esta forma. Y ahí empieza a haber ahora sí sanidad. ¿Por qué? Porque estás abriendo tu corazón. Entonces piensa cómo va a terminar la conversación. Piensa en cómo quieres que acabe aquella conversación. Otra cosa que es bien importante,
ya lo hemos mencionado varias veces, es aprende a pedir perdón. De los hombres y las mujeres. Porque las mujeres pueden decir, siempre es culpa del hombre. Siempre es culpa del hombre. Siempre es culpa del hombre. También es nuestra. Y es bien difícil decir esa palabra. Aprende también a decir, por favor. Y gracias. Por favor. Y gracias. En la primera clase nosotros mencionamos eso, que la gratitud hacia el varón es de los mejores alicientes para que un hombre cambie para mí. En vez de decir todas las cosas que no hace, tienes que aprender a estar agradecida por lo que sí hace. Ay, esposa, simplemente, ¿sabes qué? Mira, gracias por no dejarnos. Ya, yo conozco muchas de mis amigas que ya las abandonaron hace mucho. Tú aquí estás. Gracias por ser fiel. Pero es que tiene muchos más defectos. Hablar de los defectos no hace que una persona crezca, especialmente un varón. Varón, ¿a ti qué te hace más efecto? Supongamos estas dos frases. Ay, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho. O cuando nuestros hijos sean grandes, ojalá y sean como tú. ¿Cuál? ¿Por qué? Porque es más significativo a lo largo del tiempo. Qué grueso, ¿verdad? Porque una sientes que te están respetando. Ese, ojalá, con una palabra de esas, ¿cómo andamos nosotros? ¿Qué onda? O sea, 1000 te quiero, o sea, a lo mejor no tiene el mismo valor que decir, reconozco esto. Pero muchas esposas lo que hacen es rechazar a sus maridos. A este le dan más dinero. Te burlas de lo que gana, te burlas de lo que hace. Mamá tenía razón, pero bueno, ya que estoy contigo, ¿qué le hacen? ¿Qué estás haciendo? Lo estás destruyendo. Pero si aprendes a ser agradecido, híjole, eso hace que él siga siendo todas las áreas incluso que quieres que él crezca. Anímalo siendo agradecido. Gracias por ayudarme con los niños. Gracias por estar ahí. Gracias por escuchar. Gracias. Esposos, díganle gracias a sus esposas. Y cuando vayan a decir algo, no anden mandando. Digan, por favor, ¿podrás hacer eso? ¡Tira la basura! Muy diferente. Oye, me echan la mano con la basura. Pues, así nacida. Cuando se pide, por favor. Y lo único es, pues finalmente es lo mismo. No es lo mismo. La gran diferencia es orgullo y humildad. La humildad pide de favor. El orgullo ordena. La humildad dice, quiero solucionar esto. El orgullo dice, a mí nomás me interesa decirte dónde estás mal. Entonces, ¿es medicina nuestras palabras o destrucción nuestras palabras? Entonces, aprende a decir gracias, aprendamos a vivir agradecidos. Incluso, uno de los problemas que Dios más detesta, y nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento, es la queja. Pero grueso. O sea, Dios repudia la queja.
Y lo vemos en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Vez tras vez, y queja, tras queja. ¿Pero queja en la relación o queja de la vida? Pues queja, la destrucción finalmente viene hacia lo que decimos, ¿sí? Pero eso desgasta. Entonces nosotros, es que si no haces eso, y es que aquella, aprende a ser ¿qué? Agradecido. Pregunta, ¿la queja hace que vivamos mejor? No. Es una situación un tanto mediocre. Porque es algo, o sea, es pensar en lo que no tienes, hipotéticamente pensando que si lo tuvieras, pero aunque lo tuvieras, no te hace mejor. Pues aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. Por eso es que tenemos que hacer que nuestro Edén sea con lo que tenemos. Si el Edén está fuera de nuestras manos por cosas que no tenemos, entonces no podemos, nosotros jamás va a ser el Edén. El Edén es los elementos que sí tenemos, eso es más que suficiente. Pero nosotros pareciera como que si los problemas, es que ya no hay señal, ¿verdad? Es que ya no hay internet, y nuestros problemas así, primermundistas o tercermundistas, que se convierten en cosas grandes, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso y simplemente decirle, vas a estar agradecido, y cuando llegues con tu esposa dile gracias por estar ayudar y estar de acuerdo con cómo vamos a educar a los hijos, gracias por mantenerte conmigo en todo este proceso que tenemos, gracias a tus hijos también les tienes que decir gracias, no, pues es que están obligados a obedecer. Tu trato es súper importante, diles gracias, reconócelos como personas. Porque el orgullo pisotea y no importa. Pero en la humildad dice gracias y pide las cosas por favor. ¿Por qué? Porque quiero verdaderamente que la otra persona reciba eso como medicina. Yo quiero nada más darles lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Y ese es el versículo que a mí me llama muchísimo la atención. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí nos está dando un margen de error. ¿Cuánto margen de error tenemos? ¿Cuántas palabras corrompidas pueden salir? Ninguna palabra corrompida. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Miréis su cara. Vamos a estar molestos, tenemos que arreglarnos, y por eso nos vamos a poner de acuerdo y no vamos a dormirnos enojados. Y esa fue la promesa que hicimos: no vamos a dormirnos enojados. Entonces tenemos que resolver el problema antes de que anochezca, antes de dormirnos. Pero en cuestión de las palabras que decimos, ninguna palabra corrompida puede salir de nuestra boca. Un hombre sabio es un hombre que refrena su lengua. No voy a decir nada que no sea de edificación. Ahorita yo estoy en esa etapa también con nuestros hijos, de tener que usar esta frase con mi hijo. Mi hijo, ¿me has escuchado a mí decir esas palabras? ¿Me has escuchado a mí hablarle así a tu mamá? ¿Me has escuchado a mí hablarte así? Porque él está viendo mi ejemplo. Imagínense que sí, papá, pues tú siempre. Tienes que ser el ejemplo para ellos. Un hombre cabal es un hombre que se puede controlar a sí mismo. Nosotros le llamamos a una persona que no se controla, le llamamos que tiene un carácter ¿qué? Fuerte, ¿verdad que sí? Y tú dices, es que así soy yo tengo el carácter fuerte. No eres fuerte, eres débil. Eres débil de mente, eres débil de carácter. Nosotros tenemos que aprender. Si llega una palabra, si tú quieres decir algo, no voy a refrenar ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. ¿La que sea qué? Buena. ¿La que sea qué? Buena. Buena.
Si voy a hablar, tiene que ser una palabra buena. No puede ser una palabra mala, tiene que ser una palabra buena. ¿Para qué? Dice, para la necesaria edificación. ¿Para la necesaria qué? Edificación. Edificación. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar, lo que digo tiene que ser bueno y tiene que edificar. Mi mamá antes me decía, David, si no vas a decir nada bueno, no digas nada. Mejor cállate. Y tiene sentido. Si no va a edificar, ahora, entonces nunca vamos a hablar nunca vamos a arreglar problemas, nunca vamos a llamar la atención, nunca vamos a exhortar, no, sí. Pero hay una gran diferencia en cuanto a cómo dicen las cosas. Porque si tú no corriges cosas, entonces nunca va a haber una relación reconciliada. Por eso nosotros disciplinamos y corregimos para resolver las situaciones y continuar una buena relación. Si nunca se arreglan esas cosas, entonces siempre hay cosas que estorban la relación. Entonces, cuando tengas que hablar de conflictos y de situaciones difíciles, tienes que decirlo de una forma que inyecte vida hacia la otra persona. Estas palabras son ¿qué? ¿Son muerte o son vida? Entonces, cada palabra que tú dices tiene que edificar. Y luego finalmente dice, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿A fin de dar qué? Gracias. Gracias. ¿Se acuerdan lo que es la gracia? Real. ¿Dónde? Real. Les platiqué un poquito acerca de la gracia y la misericordia la vez pasada. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Que hablamos acerca de nosotros tenemos la opción de otorgar justicia o otorgar misericordia o otorgar gracia. Justicia es darle a la persona lo que merece. Misericordia es perdonar la ofensa. Pero gracia es recompensar a la persona que te ofendió. Y aquí nos dice que nosotros tenemos que dar ¿qué? ¿Tenemos que dar qué? Gracias. Gracias. ¿Cómo estás hablando? Dices, no, no tiene sentido. Yo sé que no tiene sentido. Si nosotros queremos que las cosas se hagan de nuestra forma. Pero cuando entendemos que Cristo nos amó a nosotros y si Él nos trató a nosotros con gracia, ¿Él cómo te ha tratado a ti? Porque si te diera su justicia, realmente estaríamos muertos todos. Entonces Dios cuando nos habla a nosotros y cuando nos dice, y con la forma en que Él nos trata a nosotros es dándonos de su gracia. Entonces cada vez que nosotros vamos a hablar, nosotros queremos dar gracia a las personas. ¿Queremos dar qué? Gracia. No dar condenación, no dar odio, no dar resentimiento, no emitir frustración. Llegará el momento donde tenemos que decir, es que cuando haces esto me duele, cuando haces esto me daña, y ahí nos estamos abriendo, pero todavía estamos otorgando gracia a la persona que nos ha ofendido. Yo te quiero perdonar, pero quiero que veas cómo me estás siguiendo. Quiero que te des cuenta que a lo mejor estás haciendo algo. Y yo muchas veces, por ejemplo, me di cuenta ya después de cómo yo ofendí a mi esposa. Y yo sin darme cuenta, yo bien tranquilo con ciertas cosas y de repente ella me decía, pues es que tú no te das cuenta, pero me haces sentir de esta forma. Cuando dices así, cuando hablas así. Me acuerdo una vez, de las primeras veces que estaba aprendiendo a hablar así en público, ¿no? Y las primeras veces que estaba con mi esposa, pues yo digo, estábamos hablando los dos y éramos pastores, pero teníamos muy poquito. Y yo le digo, no sé dónde agarrar esta frase, ¿verdad? Pero la frase fue, y le voy a permitir a mi esposa dar unas palabras. Y para mí fue como que, no sé dónde yo escuché esa frase.
se me hizo elocuente, o sea, esta noche ella me dice, jamás en tu vida me vuelves a presentar de esa forma. ¿Cómo de que le voy a permitir a mi esposa dar unas palabras? Y la verdad yo no pensé, ¿qué hice? Y hasta el día de hoy todavía me lo recuerdo, te voy a permitir dar unas palabras. ¿Eso qué? O sea, si me pongo a pensar, o sea, sí, o sea, suena muy misógino, suena muy arrogante, suena muy, ella solamente abre la boca cuando yo se la permito. O sea, así lo pensó ella. Yo no lo estaba diciendo así. Yo no estaba tratando de decir, ella se calla cuando yo le digo y habla cuando yo le digo. No le estaba diciendo eso, pero así lo entendió ella. Entonces, si ella lo entiende así, ¿qué tengo que hacer yo? Y no lo he vuelto a hacer. Hasta ahorita lo estoy diciendo otra vez, que saco mi frustración, pero esas palabritas que vamos diciendo poco a poco nos estamos marcando. Y eso que le estamos, y ahorita también ya estamos en la etapa donde estamos con nuestros hijos, donde les decimos a ellos. Tenemos que llenarlos de palabras buenas. ¿Para qué? Cuando tú tienes un hijo, por ejemplo, y tú le quieres llamar la atención a tu hijo, pero no has invertido en amor hacia él, entonces cada vez que lo regañas, él piensa que tú regañas porque tú estás enojado. Para que tengan más o menos una idea, un porcentaje, 80 abrazos por cada llamada de atención. 80 abrazos por cada qué? Llamada. ¿Algún día le vas a llamar la atención? Sí. Pero cuando él ha recibido 80 abrazos tuyos, el día que le llame la atención, él va a entender que le estás llamando la atención por lo que hizo o por el error, y no porque tú estás enojado. Tú le preguntas a niños, ¿y por qué te regañó papá? No sé, siempre me regaña cuando está enojado, siempre me regaña cuando está tomado, siempre que llega de trabajo, no sabemos por qué llega enojado, pero viene y se descarga sobre nosotros. Y tú a lo mejor piensas, no, es que yo solo estoy disciplinando, que estoy guardando el orden. Ellos no te están entendiendo. Lo mismo tu esposa, tú tienes que darle mucho amor para que el día que tengan que tratar un asunto, tengan que llegar a un acuerdo entre ustedes, se entienda, queremos resolver esto, no me lo está diciendo simplemente por decirlo. Y no es algo fuera de lo común que dentro de las parejas haya un distanciamiento enorme porque ustedes se han tratado de una forma nefasta. Simplemente se han dicho unas cosas horribles, y ya que se han dicho esas cosas, es como se quedaron ahí, ya dices, así va a ser siempre. Y es palabras ya marcadas. Entonces, si hay palabras incluso que se han dicho entre ustedes, pídanse perdón por eso. Y mira, que ya me dijiste eso y eso. Hasta el día de hoy todavía me han marcado. Aquella vez que me comparaste, aquella vez que me dijiste eso. Un hombre no se acuerda de lo que dijo, pero a las esposas se les quedan marcadas las cosas que dijiste. Entonces, aunque no te acuerdes de lo que dijiste, no digan, no, yo no te dije eso, cállate. No, híjole, si lo dije, perdón. Porque a fin de cuentas, lo hayas dicho o no lo hayas dicho, si ella lo sintió, es como si lo dijiste. Entonces, finalmente, la percepción es más importante que las palabras. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que dices. Yo nunca dije esas palabras, a lo mejor usaste otras, pero sí se sintió de esa manera. Entonces tenemos que arrepentirnos nosotros si hemos dicho algo, y no tenemos que decir, si yo voy a hablar, todas mis palabras tienen que edificar. ¿Tienen que qué? Edificar. Tienen que dar gracia. ¿Tienen que dar qué? Gracias. En otras palabras, recompensar incluso a las personas que te ofenden. Ahora, ¿quién nos permite hacer eso? ¿Por qué sí podemos hacer eso? Porque nosotros hemos recibido eso. Si tú has recibido gracia de parte de Dios, entonces no va a ser complejo poder dar gracia hacia los demás.
Si Dios te ha recompensado a ti incluso o sea, tenemos tantas cosas y así tenemos tantas cosas de que estar agradecidos nosotros, porque Dios nos ha dado mucho más allá de lo que nosotros merecemos. Y si Él nos ha tratado de esa forma, nosotros tenemos que tratar a las demás personas así. Es el día de hoy, quiero nada más que nosotros recordemos algunos de sus compromisos. El primero es, tenemos que callarnos. ¿Tenemos que qué? Callarnos. Antes de hablar, cállate. Número 2, tenemos que pensar. ¿Tenemos que qué? Pensar. Pero todas las cosas que nos mencionamos es, antes de entrar en la discusión, piensa, ¿cómo quieres que acabe aquello? Y finalmente piensa, estoy edificando y dando gracias. Esas son las cosas, las reglas con las que nos podemos quedar el día de hoy. Callarnos, pensar, mirar cómo queremos que acabe aquello y asegurarnos que cada vez que vamos a hablar haya gracia, que estemos dando y estemos edificando. No decir las cosas de tal manera que nos distancien. Porque una forma también de dañar con las palabras es no hablando. La ley del silencio es a veces más horrible y es un dardo también. Entonces, hay un tiempo para callar y otro tiempo para hablar. Dios, gracias por este día, gracias porque nos ayudas a aprender y porque cada día que nosotros crecemos en tu palabra, podemos también crecer en el conocimiento tuyo. Ayúdanos a caminar en tu verdad, ayúdanos a obedecer lo que tú pides de nosotros. Gracias porque has sido bueno y gracias porque nos vas a ayudar a continuar obedeciendo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Con qué se quedan de la clase el día de hoy? Comenzamos de este lado y volvemos a la vuelta. Yo nada más hacernos responsables de nuestras palabras, porque cada palabra tiene un efecto. En definitivo, pues, el no pensar y hablar nomás, se dice a lo tonto, tiene graves consecuencias y la reversa es difícil. Hay que cuidarse, pensar a hablar es lo mejor. Pues también es que hay que pensar en hablar, más que nada, a saber también cuándo callar, cuándo hablar, intentar siempre por resolver los problemas, o sea, no hacerlos más grandes, no hablar para hacerlos más grandes, sino hablar para solucionar. Muy bien. A mí me gustó que no solo de que callar cuando para no ser más fuerte, para pensar en la obra, pero también lo otro de echar la gasolina, de cuando algo estás haciendo bien, también reconocerlo, que eso también, pues sabemos encontrar, tenemos que tener un lugar. Muy bien. Pues yo primero con ser agradecido, ser agradecido primero con Dios, nosotros todos, y ser agradecido que en realidad con lo que tenemos, porque siempre nos quejamos mucho de todo. No nos hace falta nada en realidad para vivir tranquilamente ni nada, pero siempre tenemos la queja de querer más, de ser más, de todo eso, como que nos obsesionamos con esas cosas y no nos damos cuenta que no nos hace falta nada. Y la otra cosa, bueno, con respecto a mi esposa y el trato, yo creo que es el tono que aplico siempre para hablar las cosas. A lo mejor no digo cosas hirientes, no digo cosas, pero yo creo que el tono con el que hablo, yo creo que eso tiene mucho que ver. O la mirada. Sí. A mí en mi caso era, mi esposa me dijo, David, tú no me hieres con tus palabras, tú me hieres con cómo me miras. Y la mirada es esta, mira. Dice algo ella y me lo dijo. Es esto, así. Y ya, o sea, ni un segundo duró eso. Y ella dice, eso me destruye. Porque hace cuenta me está diciendo que no soy importante. Y yo digo, pues a lo mejor no lo vio, pero sí lo vio. Y
ya eso la marcó bien grueso. Yo me quedo con la parte donde mencionaba que no vale la pena entrar en discusión. Y yo creo que hay que guardar la cordura. También lo que mencionaba sobre pedir las cosas por favor, pedir perdón, dar gracias. O sea, esas emociones que a veces se van perdiendo ya día con día, que pues no debe de pasar. Yo creo que el modo, la manera de decir las cosas te lleva a dos caminos buenos. Uno bueno, una redituable o fructífera, o una buena pelea. Cualquiera de los dos. Ahorrémonos peleas. El quejarse de la vida, el quejarse de que me falta esto, me siento mal, el estarse quejando, uno como hombre no tolera eso. Yo creo que también por lo mismo en base a la comunicación puede ser buena, puede ser mala. El hecho de que debe ser la relación edificante o destructiva en base, como mencionas ahorita, o sea, en base a un lenguaje verbal, un lenguaje corporal, no, o sea, que tanto puede destruir a una persona aunque no estés necesariamente haciendo una palabra. Y la otra cosa es el hecho de tener una forma de no prudencia que tanto puede llegar a destruir lo mismo que estuviste construyendo durante tanto tiempo, y para destruirlo se necesita nada. Bien. Creo que también lo que tiene que ver allí también el corporal, los movimientos que uno usa al hablar, y como dices tú, la unidad también, ¿verdad? Pero sí, también los movimientos corporales a veces o el tono o no responder, pero hacer ademanes o algo, y creo que también es hiriente. Por ejemplo, en mi casa, sigue sacando aquí los trámites, cuando estás hablando y de repente te ignoran. O sea, ahora mi esposa está pensando un chorro de cosas y a lo mejor era un momento donde fue algo muy importante, acaso celular. Y yo no sé qué hacer con eso, ¿verdad? Ahora, dentro de mí yo me cierro así como que, pues no me quieres escuchar, pues ahora ya no te digo. Es bien difícil poner pausa en ese momento donde te estás abriendo así con una super idea o con una super, así, estás sacando tu corazón y ya nomás. Pasan un par de horas y te vuelve a repetir lo que ya le dijiste. Sí, porque no, a lo mejor no escuchó. Lo acabo de decir. Pero ahí tenemos que dar ¿qué? Gracias. No puedo mojar. Es que o sea, ella no está diciendo verdaderamente, déjame darte un dardo en el corazón que no me importas y con eso, por eso va a levantarse. No lo está pensando. O sea, a lo mejor algo se le hizo interesante o no sé, a lo mejor ya puso la marrana o algo, no sé, se le ocurrió pero tenemos que darle crédito. Lo que pasa es que podemos checar y está escuchando, ¿verdad? O sea, ¿le puedes permitir tomar el teléfono? ¿Le puedes permitir tomar el teléfono? Sí. Eso del teléfono me incomoda. Por ejemplo, yo tengo un site de Facebook que me llegan, no sé, 100, 200 mensajes diarios. Yo trato en el día, pues lo contesto, y si estoy con mi pareja, lo reduzco a lo menos que puedo, si no, ni siquiera tomo un teléfono. Pues ahorita ese tipo de cosas no se lo sé. Pues sí, es impresionante cómo nos ha acercado con la gente que está más lejana, pero también nos ha alejado de las personas más cercanas. El teléfono es una herramienta de trabajo. Sí, pero asegurarnos de... Nosotros, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una cubetita a la hora de la comida, todos ahí, ¿verdad? Entregarlos, y ese es nuestro... Aquí es la hora de la comida. Nuestros hijos son muy de distraerse, entonces si nosotros no ponemos atención en eso, no todo el día lo hacemos, pero al menos cuando estamos comiendo y cuando estamos juntos, vamos a estar aquí entre nosotros. Pero sí, tengamos cuidado de no ofendernos los unos a los otros. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Y la próxima semana nos vemos.